las habitaciones se sentían frías, o sea, un ambiente que aunque hiciera fuera calor, tú entrabas al departamento y se sentía completamente frío. En las noches, en ese mismo edificio, en el último departamento, había algo raro, que este departamento estaba cerrado por la parte de afuera con 2 cadenas y 2 candados. Era un departamento en el que por las tardes el señor, el dueño de ahí, él llegaba una sola vez a la semana, abría, se metía, volvía a cerrar bien por dentro, pero él lo que llevaba era comida, lo que llevaba ahí. Pero yo jamás, en los 6 años que yo estuve viviendo ahí, jamás vi a nadie que saliera de ese departamento, ni que entrara nadie más que el señor. Y él una vez por semana llevaba comida ahí. Sí. En las noches a veces incluso yo quería irme a asomar, la curiosidad, como siempre, pero jamás me atreví porque se sentía algo malo se sentía en eso. Entonces ahí en mi casa se empezaron a pasar que por las noches, ya durmiendo, se empezaban a oír ruidos, se empezaban a oír cómo se movían los muebles, ¿sí? Era algo que... ¿En tu departamento o en los departamentos? No, en mi departamento. Muchas veces incluso yo me levantaba, yo prendía la luz y no, todo se veía normal, ¿sí? Pero sí, en el transcurso de, ¿qué serán? De 1 de la mañana a 3 de la tarde, en los últimos departamentos se oían como una persona llorando, pero una persona ya grande. Se oía el llanto de esa persona. Sí, pero yo jamás me atreví a mi esposa. Nadie de ahí se quería atrever a asomar. Supuestamente decían que ahí tenían una persona encerrada, alguien encerrado, que alguien no se sabe qué, pero supuestamente decían que tenían ahí un nahual, una persona que se convertía en nahual. Francamente yo no sé si jamás supe si era cierto o no era cierto, ¿verdad? Pero el chiste de que después de tanto tiempo, de todos esos sucesos, yo francamente un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos de aquí. Y después de 6 años nos vamos de aquí. ¿Por qué? Porque ya era de que de repente en la noche se prendía la estufa sola, se prendía el radio solo, ¿sí? O de repente la tele se prendía y se cambiaba de canales solita. Una vez ya mi esposa sentados con la luz prendida nos paramos y la tele se prendió y los canales empezaron a pasar uno por uno, ¿sí? Entonces llegó un momento que yo dije, ¿sabes qué? Nos vamos. Entonces, la última noche que nos estuvimos en ese departamento, ya con todo en cajas, con todo ya para irnos, resulta que no sé si esas malas presencias que teníamos en ese departamento nos estaban corriendo ya, porque era el momento de que a las 2 de la mañana, yo me acuerdo bien exactamente, a las 2 de la mañana mi esposa estaba durmiendo, los niños ya estaban durmiendo, y yo sentí, y supongo así que a mi Virgen de Guadalupe, que creo emocionado por testigo, que sentí yo claramente como la cama se empezó a levitar, ¿sí? Se empezó a levantar la cama, ¿sí? Yo por lo menos que me quise mover, no me podía mover, yo estaba acostado boca arriba, no me podía, yo estaba ya tenía los ojos abiertos, absolutamente yo no podía mover ni un dedo, ¿sí? Enseguida la cama bajó, dilató de unos 5 o 10 segundos, bajó, a un lado yo tenía, estaba donde yo dormía, había un bote de ropa, el bote empezó a moverse, la tapa del bote se le expulsada. Exactamente, se le expulsada y el bote se empezó a mover bastante, ¿sí? Yo en ese momento yo no me podía mover, pero absolutamente nada, o sea, yo quería moverme, quería gritar, quería mover a mi esposa por el miedo a mis hijos, ¿sí? Pero no, había algo que no me dejaba mover. En ese momento pasó unos 10 minutos así, hasta que pude mover, pero después como si no pudiera yo respirar, y de repente empiezo a respirar y me empiezo a mover. En ese mismo momento despierto a mi esposa, despierto a mis hijos, los agarro, ¿saben qué? Vámonos. Como a eso de las 3:30, 4 de la mañana, recogimos nuestras cosas y nos fuimos con mis papás. A otro día yo regresé a recoger todas mis cosas, pero resulta que todas las cosas que tenía yo dentro de cajas, todas estaban botadas afuera. Todo estaba, platos, trastes, cosas de mi esposa, todo estaba regado. Bueno. Y yo fui a ver al dueño, oiga, ¿sabe qué pasa aquí? Porque estoy encontrando todas mis cosas aquí. No, pues es que nadie ha entrado. A mis vecinos yo les pregunté, oiga, que no si alguien entró. No, como nadie de aquí ha entrado, aquí no ha entrado nadie. Ya después con el tiempo supe que en ese edificio, muchos años atrás, en el tiempo de la guerra, ahí era un paredón
que yo supe con el tiempo de un señor que vivía ahí cerca, me platicó que ahí era un paredón donde habían matado a muchos soldados, que ahí los torturaban, ahí los mataban. Pero lo que a mí pues siempre me quedé con la duda, que era lo que había en ese último departamento. Yo jamás supe, jamás nadie sabía qué había en ese departamento, que siento que de ahí venía todo lo que ocurría en ese edificio. Y es una de las cosas que pues jamás, pues siempre me van a quedar marcadas por el resto de mi vida, ¿sí? Y pues no sé, últimamente ya no he tenido ese tipo de cosas desde que yo llegué aquí, ¿va? Pero pues son de las muchas experiencias que más adelante con otra oportunidad te platicaré. Oye, muy buena historia, de escalofriante totalmente, tan solo imaginarse, en mi mente voy armando la historia, y al imaginarme el último departamento, así como lo narras, de verdad es escalofriante, no saber qué hay del otro lado de la puerta. Exactamente, y es que en ese departamento era un pasillo. El mío estaba en el primero, y al último, el último departamento, de la mitad del pasillo hacia adentro, no había luz. El señor no permitía poner focos ni lámparas, nada. Había luz al principio, pero de la mitad para el fondo nunca dejaron que pusiera una luz.